y les voy a compartir la pantalla, me avisan ahora si la ven. Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a ver un poco, a repasar el tema del acceso abierto, un poco el concepto, qué significa acceso abierto al conocimiento científico y cómo nació. O sea, a mí me interesa poder explicarles en esta clase en qué contexto nació, cómo y cuándo nació. Es que este movimiento, se le dice movimiento, pero bueno, es ya una modalidad, una forma, digamos, de publicación o de compartir las publicaciones en internet, podemos decirle, pero nació como un movimiento de un montón de académicos de diferentes especialidades, tanto venían de la medicina como de las ciencias sociales, las ciencias naturales, o sea, se juntaron un montón de académicos que venían charlando y venían hablando sobre cómo se compartía y cómo se publicaban los resultados de la investigación en el mundo. Obviamente esto, acá ustedes ven en el título que dice Sistema Tradicional de Comunicación Científica. Imagínense que la comunicación científica viene de hace un montón de años. Nosotros vamos a ver que estas preguntas y estos cuestionamientos que empezaron a tener los investigadores, empezó en realidad en el contexto de Internet, cuando ya Internet existía, cuando yo podía compartir publicaciones, libros, revistas, que sean en Internet, porque antes, digamos, antes de Internet era muy simple, uno publicaba, lo hacía en papel, y ese papel viajaba a través del correo, o sea, no había mucho más que eso, entonces el sistema era bastante simple. Yo lo que les quiero comentar acá es un poco cómo es este sistema de comunicación científica. O sea, la comunicación científica lo que tiene es que hay actores, los actores que están en este sistema son instituciones, por un lado, como ven acá, y también son investigadores. Las instituciones pueden ser desde universidades, que tienen investigadores que trabajan como docentes también y que a su vez investigan algunos temas, pueden ser centros de investigación o de financiamiento, como por ejemplo en Argentina tenemos el CONICET, que es muy famoso. Pueden ser también instituciones privadas, donde se ejecuten y se desarrollen investigaciones. Bueno, las instituciones abarcan un montón, pero nosotros vamos a estar hablando específicamente de instituciones que tienen fondos públicos, o sea, que sus investigaciones son financiadas por el Estado de cada país. Eso es lo que nos interesa. Entonces, en esas instituciones, en el caso nuestro argentino, podemos hablar de las universidades nacionales, que tenemos un montón, y de todos los institutos de investigación y todas las facultades y todos los centros que están dentro de las universidades públicas y que tienen investigadores que están trabajando para investigar determinados temas y que esos investigadores les paga el Estado argentino. También está, como les decía, el CONICET, que también tiene un montón de investigadores de diferentes ramas y que lo mismo a esos investigadores que forman parte del CONICET les paga el Estado argentino. Bueno, ¿qué hace? Presentan investigaciones, por ejemplo, en el caso en el instituto donde yo trabajo, un investigador se recibe, bueno, empieza su carrera y decide estudiar, supónganse, no sé, la historia urbana de la ciudad de Buenos Aires. Entonces presenta un proyecto, en determinado momento se abren como convocatorias a proyectos, esta persona, este investigador, presenta un proyecto a ese lugar, a esa universidad, a esa agencia, si se lo aprueban, le pagan un sueldo a esta persona para que investigue y publique. O sea, investigar no es nada más sentarse a pensar
y a escribir cosas, sino que lo que produce de nuevo, el conocimiento nuevo que produce ese investigador, se supone que después lo tiene que publicar y que compartir en el mundo académico, por lo menos, para que eso tenga un sentido. Imagínense, si el investigador se queda a investigar, él mismo se queda con los resultados de lo que investigó en su casa, no tiene ningún sentido la investigación. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Las instituciones le pagan con esa plata, ese financiamiento público, y los investigadores producen este conocimiento, como ven acá en la pantalla, que puede ser formal o informal. Cuando el conocimiento se publica en medios formales, en general los investigadores eligen libros o revistas para publicar esos resultados de investigación. Supónganse ahora con el tema del coronavirus, hay un montón de investigadores en todo el mundo que como locos están entrar de vacunas a diferentes, se está investigando todo. Yo, por ejemplo, en el instituto en el que trabajo están investigando lo social, entonces investigan, por ejemplo, procesos psicológicos que afectan por el encierro, estudian, no sé, consumo de alcohol en jóvenes durante la cuarentena, bueno, un montón de cuestiones sociales las están investigando y monitoreando desde el instituto. Por ello, dentro de un proyecto de investigación que ya tienen financiado. Bueno, cuando ellos llegan a, digamos, a producir conocimiento importante, pueden publicar en un libro o en un artículo de una revista, lo publican. Para publicarlo, ¿qué pasa? Pasa que para publicar un libro en general, los investigadores o los autores tienen que pagar. No es que van a una editorial y dicen, quiero publicar este libro, y la editorial de buena onda les dice, bueno, dame todo, te lo publico. No, las editoriales les cobran a los, salvo que seas un pope o un súper conocido, no sé, un escritor de bestseller, entonces que la editorial sepa que ese libro se va a vender por miles y miles, pero si yo soy un investigador que investigué sobre el consumo de alcohol en Argentina post pandemia, qué sé yo, durante la pandemia, y escribo un libro sobre eso y voy a una editorial, la editorial me va a cobrar a mí para publicarlo. Y lo mismo pasa con muchas revistas. Las revistas le cobran a los autores para publicar en sus revistas. Entonces, ¿qué pasa? Esas revistas que cobran, o las editoriales que cobran, después venden eso. Y para nosotros acceder, tenemos que pagar de nuevo. Entonces, se paga un montón de veces. Esa es la paradoja que se dice del movimiento para que el investigador investigue. Publica, después se paga para que publique, y después se paga para acceder o para comprar esa revista o para comprar ese libro. Entonces, si no se pagara para acceder, por lo menos, y esto fuera como se conoce en el mundo de acceso abierto, acceso libre y gratuito, por lo menos pagaríamos, los estados pagarían menos y se ahorrarían ese dinero doble que están invirtiendo. Pero ¿qué pasa? El sistema tradicional era así, o sea, había que pagar, incluso, digamos, hoy en día, también es así en muchos países y en muchas revistas científicas que le siguen cobrando a los autores para publicar. La pregunta argentina y por ahí de América Latina es un poco diferente, porque como siempre nos sumamos tarde a los avances, que cuando ya empezamos a crear revistas científicas, muchas revistas científicas y eléctricas, ya las empezamos a desarrollar. Por ejemplo, en el instituto donde yo trabajo, en la facultad donde yo trabajo, hay 25 de revistas electrónicas. Estas revistas nacieron ahora, en los últimos años, nacieron, el movimiento ya era conocido, ya se sabía los beneficios, los investigadores que crearon esas revistas decidieron directamente darlas gratis, no cobrar a los autores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero llegar que este sistema tradicional, donde pagaba varias veces un montón de estos científicos académicos en todo el mundo, dijeron, bueno, no está bien que los estados de los países tengan que pagar tantas veces para acceder a algo que debería ser público. Supónganse que ahora, en esta pandemia que estamos viviendo, para acceder a los conocimientos de vida o muerte para la gente, tuviéramos que pagar, todos tuviéramos que estar pagando. El Ministerio de Salud de Argentina
tendría que estar pagando, el otro ministerio pagando y todos pagando. No, esto debería ser un derecho, y más cuando son cuestiones importantes como estas, digo, algunas médicas, debería ser un derecho poder acceder a esta información, más cuando fue financiada con fondos del Estado. Entonces estos investigadores se juntaron, dijeron, esto está mal, tenemos que hacer algo, tenemos que movilizarnos para hacer algo para que las revistas empiecen a no cobrar, o sea, no cobrarle a los autores, para que los autores puedan publicar gratuitamente, y entonces el autor no paga, y si la revista es gratis y está en internet gratuita para que cualquiera pueda acceder, tampoco va a pagar el que quiera acceder a esos contenidos. Esto es lo que ellos quisieron lograr, y así es como nació el movimiento de acceso abierto. Todo esto pasó en este periodo de tiempo, digamos, entre los años 80 y 90, y todo esto pasó porque existía, como les decía antes, Internet. Si Internet no hubiera existido, y el acceso a la web, y el acceso masivo a la web, porque todavía en esta época, si ustedes son jóvenes, pero digamos, yo que entraba a Internet en los 90, por ejemplo, no había los millones y millones de páginas de cualquier cosa que hay hoy. O sea, solamente se accedían a páginas de instituciones, o a páginas, alguna que otra página de correos electrónicos, o sea, era muy limitado. Ahora ya, con la proliferación, digamos, de la web, el crecimiento, cómo creció, también el poder, el que cada persona pueda, las redes sociales obviamente, pero el que cada persona pueda, con programas muy fáciles que hay en internet, gratuitos, armar una página y subirla, como puede ser un blog, por ejemplo. Todo esto hizo que se facilitara, digamos, la transmisión de los conocimientos, y que si, por ejemplo, yo trabajo en una facultad con otros investigadores y queremos crear una revista, y queremos hacerlo gratis y colgar los artículos gratis, lo podamos hacer, porque ya Internet está preparado para eso, hay una infraestructura, tenemos acceso a Internet, hay software que nos permiten crear esas páginas o esas revistas, o sea, todo esto contribuye a que esto se pueda hacer. También pasaron otras cosas en el mundo, digamos, editorial, como los factores que ven acá. Por ejemplo, que las revistas antes había poquitas, había muy poquitas revistas, y eran revistas, por ejemplo, revista de ciencias naturales, o revista de biología, revista de medicina. Y después empezaron a especializarse, como así, las disciplinas cada vez más, y empezaron a haber revistas de disciplinas, de disciplinas, de disciplinas. Por ejemplo, revista de traumatología de la rodilla, no sé, por decirles algo que parece gracioso, pero que hay revistas que son recontra específicas. Y eso hace también que, además de muchas revistas, el conocimiento y todo lo que se produce esté como publicado en lugares bien específicos. O sea, un médico, por ejemplo, que se dedica a estudiar, no sé, supónganse, estudia tratamientos para el cáncer, va a ir a una revista que sabe que publica sobre esa temática. Seguramente hay un journal o revista que se dedica exclusivamente al cáncer, y así pasa con todas las disciplinas. También otra cosa que empezó a pasar es que al haber muchas más especializaciones y muchas más revistas de un montón de tipos, los investigadores también empezaron a publicar más, y estas revistas que se vendían en ese momento empezaron a subir los precios. Empezaron cada vez a subir los precios, y los países, digamos, con regiones con menos plata, o con plata cero, como suele pasar a veces, no podían acceder. Imagínense, yo les cuento siempre desde mi realidad porque es lo que veo diariamente. Yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad nacional pública que tiene su financiamiento, a la Facultad de Ciencias Exactas, que a la de Económicas, que a la de Medicina, que a la de Sociales.
Bueno, supónganse yo trabajando en la biblioteca social, millones de pesos, estoy diciendo números, cualquier cosa, y pasó a tener 3 millones. Bueno, tuvo que decidir, a ver, a quién le sale sociales y la medicina y dentro de en 500.000 pesos por año, bueno, ahora denle 100.000 pesos. Entonces, al haber menos plata al haber crecido los precios de las revistas y al tener las bibliotecas también menos plata para comprar, o sea, tenían menos plata y encima los precios subían, lo que pasaba era que se podía comprar mucho menos. Entonces, al empezar a ver revistas electrónicas de acceso gratuito, obviamente las bibliotecas empezaron a mirar este tipo de publicaciones y empezaron a optar por, bueno, en vez de comprar a estas revistas que nos cobran un montón y que encima por ahí son revistas publicadas en otros países que nos cobran en dólares o en euros. Entonces por ahí una revista nos cobre el acceso a un artículo $40, que es un montón. Bueno, todo eso hizo que este movimiento tuviera éxito, porque ustedes saben que muchas veces para que surja algo, una idea buena, muchas veces surge de una crisis o de algo malo que está pasando al intentar buscar alternativas. Bueno, esto fue así, o sea, esta gente cansada de tener que gastar plata en acceder a algo que debería ser público, las naciones más pobres o del tercer mundo, podemos decir que siempre tenemos menos, cansadas de no poder tener las mismas posibilidades que por ahí los países más ricos, que sí tienen plata para acceder a todas las publicaciones. Bueno, todas estas personas inquietas, movilizadas, se juntaron y dijeron, vamos a crear algo para que esto cambie. Y ahí fue que se produjo esta crisis, se puede decir, en este modelo tradicional de comunicación científica, porque lo que estos investigadores no querían era justamente esto, que se pague tantas veces por acceder, por publicar y por acceder al conocimiento. Entonces, esta crisis y estos factores que yo les cuento es lo que da nacimiento a este movimiento de acceso abierto. Y este movimiento justamente lo que hace es cuestionar, como dice esta placa, el monopolio de grandes editoriales, que son unas pocas, o sea, en el mundo, creo que lo puse en la clase, pero hay muy poquitas editoriales científicas que se dedican a la comercialización de revistas grandes. Estoy hablando de monopolios que tienen miles y miles de revistas, serán 4, 5 empresas que juntan en bases de datos estas revistas y que cobran. Entonces, ellos en realidad no están haciendo nada, lo que están haciendo es como un trabajo, por decirlo de alguna forma, de curaduría de contenidos, al decir, bueno, agarro los artículos de acá, los artículos de acá, las revistas de acá, las junto en una base y le cobro a los investigadores por acceder a una investigación que fue financiada por el Estado. Entonces, esto es lo que está mal y lo que se viene luchando desde hace muchos años y desde muchos lugares para que cambie. Entonces, para repasar un poco la definición, lo que vimos antes fue cómo nació en el contexto, el año, por qué, quiénes fueron los que hicieron que esto sea posible. Y esta es una definición que es del 2002, porque justamente en el año 2001, 2002 y 2003 fue que este grupo que yo les digo de científicos y de académicos se juntaron en reuniones que había de otra cosa, supónganse que se hacía un congreso en Budapest de algo y aprovecharon ese congreso para redactar una declaración. Lo mismo pasó en el 2003 en Bethesda y lo mismo pasó en el 2003 en Berlín. En estas 3 declaraciones se conocen como las 3B, justamente porque los 3 lugares donde sucedieron empiezan con B larga, y son recontra famosas en el mundo del acceso abierto porque sin estas declaraciones
no hubiera sido posible todo lo que vino después, porque estas declaraciones lo que hicieron fue, uno, definir el acceso abierto. Crearon una definición para el acceso abierto, que es esta que ven acá, y otra fue decir, bueno, el acceso abierto es esto, lo podemos lograr de esta forma y de esta forma. Repasando la definición, es la disponibilidad gratuita de la literatura en Internet, permitiendo que cualquier usuario pueda leer, descargar, copiar, imprimir, distribuir la información sin ninguna barrera financiera, legal o técnica. La única restricción sobre la distribución y reproducción sería dar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser citado y reconocido adecuadamente. Esta definición, bueno, es muy rica porque primero dice, acá le falta, que es la literatura académica y científica, que esto por ahí es lo que ellos dieron por hecho, pero uno cuando lee la definición dice, ah, bueno, literatura, o sea, un cuento de Borges que yo pongo en internet, no. O sea, eso, todo lo literario es parte de otro movimiento que tiene que ver más con la cultura libre, que seguramente ustedes escucharon hablar, porque junto con este movimiento de acceso abierto, también en ese mismo momento y antes vino el movimiento de software libre, después vino el movimiento de cultura libre, el movimiento de cultura de ciencia abierta, o sea, hay como un montón de movimientos, cada uno referido a una parte, a algo particular. Nosotros nos vamos a dedicar a esto que es el acceso abierto, que tiene que ver con la literatura científica y académica, o sea, sí o sí, investigaciones y publicaciones que vienen del mundo académico y científico. Todo lo otro no entra. Y como ven acá, bueno, tiene que ver con poder hacer casi todo con eso, leerlo, descargarlo, copiarlo, imprimirlo y distribuirlo. Y esto es muy importante, sin barreras financieras, o sea, gratis, legales, esto tiene que ver con el derecho a autor, que por ahí lo vamos a ver bien más adelante, o técnicas que tiene que ver también con cómo subimos, cómo compartimos en internet estos documentos, porque si yo los comparto en un tipo de formato que es privativo, no estoy siendo del todo abierta en la forma de compartir. Entonces, también eso es importante. Bueno, nos queda re poquito. Voy a tratar de terminar la descripción acá en esta grabación y después, cuando se acabe, nos volvemos a conectar a la misma reunión por si tienen preguntas. Entonces, en esta época, con estas 3 declaraciones se formalizan, estos investigadores y académicos definen el acceso abierto, dicen lo que es, y también algo muy importante es que dicen las 2 formas en que se puede conseguir el acceso abierto. Y ellos le ponen como un nombre medio de fantasía, que son la ruta dorada y la ruta verde. En el mundo del acceso abierto se conoce estas 2 formas de lograr el acceso abierto o estrategias de esta forma, ruta dorada y ruta verde. La ruta dorada es la que tiene que ver con las revistas y la ruta verde es la que tiene que ver con los repositorios. Nosotros en las próximas clases, después del receso, vamos a empezar a ver bien cada uno de estos, las revistas y los repositorios. Pero yo para terminar lo que les quiero decir es que las revistas se refiere obviamente a revistas que publican contenido académico, o sea, son revistas científicas y académicas, no una revista de divulgación o una revista que, no sé, la Olala, no entra acá. O sea, tienen que ser revistas que publican resultados de investigación. Y estas revistas, que ya existían desde el año 1550, creo que es que nació la primera revista científica, o sea, son revistas que existen hace muchísimo tiempo. Pero en este movimiento lo que se dice es que la revista tiene que ser de acceso libre y gratuito para el que la lee. Después vamos a ver que hay
diferentes tipos, como ven acá, de revistas de acceso abierto. En algunas se paga, alguien se hace cargo de pagar, en otras no, bueno, pero la idea es que el que lee no pague. Eso es primordial para que sea una revista de acceso abierto. Y por otro lado, los repositorios, que los repositorios son como archivos digitales que están en internet y que hay de dos tipos. Los temáticos, que son estos archivos digitales que se dedican a albergar en un espacio físico digital documentos de una o varias disciplinas científicas específicas, como por ejemplo, yo creo que les puse en la clase, ELIS, que es un repositorio que es de nuestra disciplina, es especializado en bibliotecología y ciencias de la información, y ahora también en educación sumó una disciplina más. Entonces, si ustedes entran a este repositorio, esta es la dirección, si buscan ELIS en Google, van a encontrar solamente artículos que tratan sobre la temática. Pueden llegar a encontrar lo que quieran. Y está buenísimo que exista este tipo de repositorios, porque si yo, por ejemplo, estudio bibliotecología o me interesa, investigo algo sobre el tema, puedo ir ahí y puedo hacer una búsqueda acá, en vez de estar buscando en Google y de perderme, porque recupero cualquier cosa, voy al repositorio y hago una búsqueda ahí. Y así como de bibliotecología, hay repositorios temáticos de todas las disciplinas. Ya lo vamos a ver bien cuando veamos los repositorios. Y lo bueno de este repositorio en particular es que permite que cualquier persona de cualquier país del mundo suba sus artículos. Entonces, supónganse que ustedes escriben algo, no sé, hacen un trabajo final, una monografía, para un trabajo final de una materia, y en ese trabajo investigaron algo y lo quieren publicar en este repositorio, pueden hacerlo. No hace falta ser, digamos, un investigador de formación, sino que solo basta con que hayan escrito algo de la temática. Y por último, y acá vamos cortando con la exposición, están los repositorios institucionales, que son los que albergan toda la producción de una institución académica. Entonces, en este caso, por ejemplo, una universidad o una facultad o un centro de investigación o un instituto puede tener su repositorio, y todo lo que se produce, todo lo que sus docentes e investigadores producen dentro, al ser, digamos, al trabajar para esa facultad o para esa institución, lo suben a este repositorio y va quedando ahí preservado, digamos, en el tiempo, y también accesible para el que quiera buscar. Esto básicamente es un poco para definir qué es el acceso abierto y cómo son estas dos formas o dos estrategias para que se pueda llegar a eso. Esto fue lo que estos investigadores, tanto en el 2002 como en el 2003, en estas declaraciones definieron. Definieron al acceso abierto y definieron estas dos formas de hacerlo. Después, si tienen tiempo y les interesa, estos son links, yo les voy a compartir el PowerPoint y pueden entrar y pueden ver las declaraciones. Son muy cortitas, una hoja, 2 hojas, y está bueno porque se ve como el comienzo. Bueno, hasta acá es lo que les quería contar un poco. Si quedan 3 minutos, escucho si tienen alguna pregunta. Si alguien quiere preguntar o acotar algo, es el momento. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, un montón. Este es un tema súper grande,
y a mí particularmente es un tema que me gusta mucho, así que lo vamos a ver con mucha profundidad en las clases. Bueno, gracias por conectarse y por estar, espero que les haya servido. Avísenle a sus compañeros si pueden que está la clase grabada, yo igual voy a mandar un mensaje con el link, como hice la otra vez, para el video, lo voy a subir a YouTube y va a quedar ahí. Y por favor, siempre tienen alguna duda de lo que sea, no duden en mandarme un mensajito por mail, por la plataforma o en los foros. Y bueno, me voy a estar comunicando mañana o pasado para mandarles la situación de cada uno de ustedes con los trabajos prácticos. Eso es todo. Buen beso a ustedes para que vayan. Cuídense. Y bueno, nos vemos en la próxima clase que será en agosto. Bueno, chau Carolina, felices vacaciones. Gracias. Chao, profe. Chao, gracias. Igualmente para ustedes. Gracias. Gracias igualmente.